En este nuevo programa de la Ley al Alcance de Todos, vamos a reiterar una cuestión fundamental en la situación mundial en este siglo y en este año, y que tiene que ver con una larga historia que comenzó en 1915, no se terminó en el año 1923 y parece que continúa. La continuidad del genocidio armenio. Es curioso que el genocidio de los armenios, que fue el primero de los genocidios del siglo pasado, o sea, del siglo XX, hubiese pasado tan desapercibido para la historia, para todos nosotros, que, por ejemplo, de ese tema nunca se habló en la experiencia de los colegios secundarios, de los cuales yo fui alumno de colegio secundario y de la ciudad de Buenos Aires, y de todas las universidades, incluso los profesionales de diversa índole, de donde es sorprendente escuchar que médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, gente de 40, de 50, de 60, 70, más años todavía, no sabe nada, pero absolutamente nada, de que existió una nación armenia. Hoy podrás saber que existe una república armenia porque se habla de que hay intercambio de embajadores o los problemas fronterizos de hoy con Azerbaiyán, una especie de guerra latente, pero no se sabe nada, absolutamente nada, del genocidio que se produjo entre 1915 y 1923. Un genocidio que exterminó 1,5 millones de armenios, que exterminó también, y es más todavía olvidado, 300.000 griegos, y deportó de lo que hoy es la península de Anatolia 2 millones de griegos que fueron enviados a Grecia de vuelta. Era gente que estaba 2.500 años en el lado sur de la península de Anatolia, hacia el lado del mar. Deportaron a 2 millones de personas. Porque el principio, llamémosle malamente filosófico, el principio racista, el principio fascista del poder de los llamados jóvenes turcos, que empezó durante el gobierno del sultán otomano y se acrecentó después de la declaración de la República, cuando se hace del poder Mustafa Kemal, llamado Atatürk, que está lleno de estatuas en Turquía y en algunas partes del mundo, llamado el padre de la patria, un militar afortunado, en la cual un pequeño grupo ideológico generó una especie de delirio peligrosísimo de la superioridad de la raza turca, pero como una superioridad genética general, como diríamos como los supremacistas arios blancos de Estados Unidos o como el nazismo directamente, donde inventaron un mito de que lo más extraordinario del mundo era Turquía, curiosamente Turquía, y que la decadencia de Turquía y la caída del Imperio Otomano se debía a que había elementos extraños, cuerpos extraños dentro de ese Imperio Otomano. Entonces, el tema era que no eran turcos. Entonces, ¿qué era ser turco? Ser turco era ser islámico, aunque no se fuese religioso, no les importa, que fuera de lengua turca y que fuera hijos de turcos. O sea, había que tener un territorio donde haber nacido, un idioma que hablar y una religión que tener. Es decir, una religión relativa, porque el gobierno original de los jóvenes turcos fue bastante laico, pero había que ser musulmán. Entonces, según esa teoría de los cuerpos extraños, esa teoría que es propia del racismo, todos los otros pueblos que había dentro de Turquía, o sea, de la zona que quedaba del Imperio Otomano, que quedó en manos de ese grupo ideológico y militar, de los llamados jóvenes turcos, y que quedó en poder de ellos casi al final de la guerra, que pierden, aliados con Alemania, pierden frente a los países como Inglaterra y Francia. En la Primera Guerra Mundial se produce este hecho, quizá taponado también por la misma existencia de la guerra, y determinan que había que exterminar, y lo hacen, a todos los armenios que vivían en la zona debajo del Cáucaso, porque era un peligro estratégico. Ellos no lo dijeron así, mintieron y ocultaron esto con una habilidad extraordinaria. En realidad dijeron que trasladaban esa población. ¿Y el traslado qué era? Hacerlos caminar a morir hasta el desierto y en el desierto de Siria. Es decir, en vez de los vagones de la muerte, porque no tenían ferrocarril, los hacían caminar a hombres, mujeres y niños. Al que se caía moría. En ese proceso había violaciones, torturas, se morían de hambre y de sed, se morían de pestes, y
ellos iban a caballo con tropas, vigilando eso. Algunas familias turcas se apiadaron de algunas aldeas, algunos se pudieron escapar, algunos, muy pocos, y entonces quedaron con la limpieza étnica de Armenia, es decir, porque le sacaron a todos, limpieza étnica de armenios, había que eliminar a todos los armenios que estaban en Turquía, eliminar a todos los griegos que estaban en Turquía, y también, no lo pudieron hacer, pero también había que eliminar a todos los de Kurdistán, o los kurdos que estaban en Armenia. A veces los utilizaron contra los armenios, pero en el fondo tampoco los querían. O sea, crearon una idea, una mitología de una raza pura, que eran ellos, un idioma extraordinario que era el de ellos, y que querían revivir una grandeza turca, incluso llegando a un panturquismo, que hablaba de que hasta zonas de China, hoy China, habían pertenecido hace siglos a ellos, y ellos querían volver a tener eso. Este genocidio, lo curioso que fue olvidado, no fue citado, no estaba en los libros, no lo vimos en la Facultad de Derecho, lo que estudiamos abogacía, no lo vieron los psiquiatras y los psicólogos, que tienen, por supuesto, tiene mucha importancia la existencia de un genocidio en el mundo. Muchos psiquiatras y psicólogos, trataron de comprender la Shoah, o sea, el exterminio de los judíos, la locura racista, el entender el odio a los judíos. Y tuvo que ver mucho personas que se dedicaban, casualmente psicoanalistas, a estudiar el porqué del prejuicio, el porqué del odio. En la causa armenia no hubo esto, no se estudió. Me ha tocado hablar con psiquiatras o psicólogos que ignoran totalmente el tema. Y cuando hay una actitud genocida, cuando hay un odio inexplicable, prejuicioso hacia cualquier grupo humano, negros, amarillos, judíos, una raza determinada, una religión determinada, hay algo profundo ahí, hay algo donde intervenir, hay algo que la psicología, la psiquiatría, la educación debe enseñar, porque resulta ser que el genocidio armenio, porque no fue castigado en su momento, porque no se juzgó ni se hizo conocer, se repitió en otros genocidios durante el siglo. Evidentemente hay una frase que decía Hitler, cuando tenía la idea de eliminar a la mayor cantidad de judíos que pudiera, algunos militares le dijeron, pero tenga cuidado porque esto de la historia es mucha gente y la historia después va a acordarse. Y él decía, dicen que Hitler decía, ¿y quién se acuerda de los armenios? Y efectivamente nadie se acordaba de los armenios en 1940, no tenían la menor idea de que había pasado. Turquía fue muy hábil en su diplomacia, pero muy hábil, para lograr que eso se tapara. Siempre lo pudo negociar el silencio y el ocultamiento. Hoy en día continúa el genocidio, y eso es lo que yo quiero decir. No, yo quiero decir, la sociedad debe advertir, porque el genocidio de ahora se refiere a un remanente de armenios. ¿Cuáles son esos remanentes de armenios? Los que están en la denominada República de Artsakh, o sea, la zona de Nagorno-Karabaj. Es una zona montañosa que corresponde a una parte de Armenia que arbitrariamente, durante la época de Stalin, que manejaba el tema de las fronteras de todas las naciones que estaban dentro de la llamada Unión Soviética, se le ocurrió esa fracción ponerla en manos de Azerbaiyán, que era un estado comunista pero musulmán, o sea, todos estados comunistas pero con diversas religiones, que más o menos el comité central del Partido Comunista, que en realidad funcionaba en Moscú, la central, hacía que arreglaran la frontera de los países más o menos a conveniencia. En algunos casos respetaban el idioma, en algunos casos no, en algunos casos se rusificó, pero en Armenia no pasó eso, no fue rusificada, respetaron el idioma, pero un pedazo se lo dejaron a Azerbaiyán, que era una potencia, digamos, una nación comunista, pero musulmana. Entonces, hoy, con la participación de Turquía, Azerbaiyán está tratando de hacer desaparecer a los 140.000 armenios, desaparecer en el sentido físico, matarlos a todos o tienen que irse todos. Llega a tal límite la crueldad y la inquina contra ellos, que incluso llegan a desarmar los cementerios, a romper las tumbas, porque el objetivo del racismo fascista turco es eliminar no solamente una etnia, sino toda la cultura que pueda tener, la religión que pueda tener, el idioma que pueda hablar. Quiere decir, es la expresión máxima del genocidio. A un pueblo se lo elimina físicamente, se lo elimina culturalmente, se lo elimina históricamente. Y la política de Turquía hoy
La política oficial desde el principio fue así, pero hoy se manifiesta más, es el negacionismo. ¿Qué significa el negacionismo? Ellos dicen, esto nunca fue un genocidio, nosotros no hicimos el genocidio. Los armenios murieron porque tenían que morir, se murieron en la guerra, murieron porque ellos también habían tenido peleas con los turcos, entonces hubo azonadas en los pueblos, crímenes mutuos, pero de ningún modo un genocidio. Hay un negacionismo absoluto del genocidio. Casualmente, en Río Gallegos va a haber una conferencia, una charla, uno de estos días, por un representante de la comunidad para hablar sobre esto en el mundo, digamos, el mundo universitario a través de la UMPA. Pero este rincón jurídico, desde este lugar, de este pequeño lugar y de la ley al alcance de todos, creemos que debe ser mucho más profundo el tema. El tema del genocidio armenio debe llegar a todas las escuelas, debe enseñarse desde el colegio primario al colegio secundario, debe enseñarse en la universidad. Es imposible que haya una clase culta que a veces ignoran hasta incluso dónde está Armenia. Porque Armenia es un país antiquísimo, cuya diáspora está en todo el mundo, que ha tenido científicos, artistas, personalidades muy importantes. Es una nación pequeña, pero con una larguísima tradición. Es el primer país cristiano del mundo, o sea que un estado que se asumió como cristiano en el año 301, antes de que el edicto de Constantino terminara con las persecuciones a los cristianos, y que sobrevivió a todas las desgracias, digamos, a todas las persecuciones, a todos los intentos de hacerlos desistir de su cultura y de su religión. No tuvieron éxito ni los musulmanes, ni otros invasores, ni siquiera la Unión Soviética. Se conservaron como cultura, se conservaron como religión y se conservaron como idioma. Sin embargo, hoy está intentando Turquía cumplimentar aquel objetivo de exterminarlos. Le quedan 140.000 personas para matar, pero concretamente para matar. Un pequeño corredor, que se llama el corredor de Lachin, donde hay tropas de las Naciones Unidas, tropas rusas, etc., tropas internacionales, observadores, es el único pasaje que tienen para mantener las provisiones, porque si no los pueden matar o los matan a tiros o matan de otra forma, en realidad quieren bloquearlos por hambre, por falta de medicamentos, por falta de alimentos. Se está desarrollando este genocidio hoy, ahora, en esta época. Casualmente pasó el mes de abril, el 24 de abril, será como fecha histórica del inicio del genocidio de 1915. El 24 de abril de 1915 comienza el genocidio armenio, matando a un grupo importante de intelectuales que estaban en Estambul porque había que quitarle la dirigencia. Es la típica forma de los genocidios. Primero matamos a la dirigencia, después que la gente se queda sin dirigentes, el pueblo entonces es más fácil de ser exterminado. Una táctica muy propia del Estado turco que después fue copiada por otros estados. Porque en este momento hay otros genocidios, de los cuales no viene el caso a hablar, pero se están sucediendo con grupos como el cierto islamismo en África, que extermina a las poblaciones cristianas, ciertos grupos como Boko Haram, que en lucha contra todo lo occidental, y en este momento hay crímenes de guerra y crímenes genocidas en muchas partes de África. Si nos vamos a Yemen podría ser igual, y en algunos lugares de otra parte del mundo, y ciertos conflictos en la India que podrían entrar dentro de la etapa de intento de genocidio. Por eso es importante decir esto: el genocidio continúa, y la vergüenza que nos debe dar, la vergüenza intelectual, la vergüenza que este programa, yo mismo como comentarista asumo, es cómo estuvimos 100 años sin haber entendido, haber comprendido, haber conocido que se había desarrollado un genocidio en pleno siglo XX y que duró 8 años en su parte formal, y que fue el anticipo y fue advertido en su momento de que era una forma, era un entrenamiento para lo que vino después. Creo que hoy es terriblemente peligroso que esto no llegue a nivel de toda la enseñanza, enseñar qué pasó con los armenios, por qué fue el genocidio y por qué hoy mismo el Estado turco, que pretende entrar en la Unión Europea y que pretende incluso ser garante de ciertos tratados de paz, por ejemplo, mediar entre Rusia y Ucrania, resulta que es un país genocida, que niega ese genocidio y que sigue con la misma idea de exterminar a todos los armenios que quedan. Esto es muy grave y creo que es importante que tomemos conciencia y quizá
Espero que del lado jurídico los abogados, los jueces, los estudiosos del derecho, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos nos pongamos a trabajar en esto. ¿Por qué el genocidio armenio está olvidado? ¿Por qué el genocidio continúa? ¿Y cuál es el peligro de que Turquía siga siendo un país genocida? Muchas gracias.